Saludos familia. Hoy me gustaría hablar un tema un poco quizás controversial, pero no controversial para mí, ni controversial normalmente para nadie, creo, sino controversial en sí mismo. ¿Qué significa controversial? Pues mira, ahora ya me he controvertido y ya no estoy seguro de que si es controversial o no. Dejádmelo en los comentarios. Ahora buscaría la palabra. Me suele gustar mucho buscar las palabras, que aun usándolas y aun entendiéndolas, cuando las quiero usar en profundidad, digo, ¿realmente sé lo que quiero decir en profundidad? ¿Sé el significado, el origen en latín de la palabra? ¿Sé lo que expresa en esencia pura? Pues ahora mismo no, así que la buscaría, pero como estoy grabando el vídeo, no la voy a buscar. Quizás luego la busco. Bueno, la cosa es, yo quería hablar del tema de que a veces las personas no se entienden unas con otras. Y no porque no puedan, no porque no tengan la capacidad, el potencial o incluso la información, la cognición, la intención. A veces no se entienden por muchísimas razones, pero una de ellas, que es la que trataré este vídeo, es cuando no se entienden por una disonancia de cargas emocionales. ¿Qué quiere decir eso? Disonancia es cuando no suena algo, cuando no es compatible, cuando es incluso doloroso o no encaja, ¿no? Y cargas emocionales es cuando tenemos una emoción como incrustada que predomina, con la que a través de la cual vemos las cosas, es como un tinte, como unas gafas de un color. Si te pones gafas azules, lo ves todo azul, ¿no? Si te pones gafas rosas, lo ves todo rosa. Pues hay emociones que se incrustan en nuestro subconsciente y hace que veamos las cosas de determinada forma. No quizás todo, sino quizás un tema en concreto. Quizás hay un tema en concreto donde tienes una carga emocional, ya sea heredada de tu familia, de tu entorno, de tu antepasado, de tu cultura, o generada por tu propia experiencia, algún trauma, o al revés, una experiencia súper bonita que te ha incrustado un tipo de emoción, ya sea positiva o negativa, te ha creado una carga emocional o un prisma emocional por el cual ves ese tema de determinada forma u otra. ¿Qué sucede? Esto a nivel experiencial, de experiencia humana, pues puede ser pues muy interesante, ¿no? Es una condición nuestra y debería saber cuántas razas más que nos permite pues experimentar, almacenar la información de determinada forma, ¿no? También nos sirve para, de alguna forma, sobrevivir, porque si tenemos una carga emocional negativa en un sitio, tendemos a no volver a ese sitio, o si hay un alimento que nos ha sentado mal, por ejemplo, y nos incrusta la carga emocional del asco, por ejemplo, no volvemos a probar ese alimento, para no volver a intoxicarnos. Pero quizás ese alimento al vecino le encanta, le flipa y le va súper bien, ¿me explico? Por lo tanto, eso nos da una interpretación subjetiva de nuestra experiencia que no siempre es correcta. Porque quizás incluso no te sentó bien ese alimento, no porque el alimento no te vaya bien, sino porque estaba en mal estado, o porque de pequeño no te gustaba y luego de mayor quizás sí te gusta y has cambiado tus gustos. Hay muchísimas posibilidades. Hay que curioso que cuando grabo un vídeo está el gatito. A ver. Hola. Me pasa mucho. ¿Os habéis dado cuenta? Al que grabo vídeos como que reacciona. Quiere aparecer en la cámara. Ojo. Pero de pasada, en plan, easter egg. Bueno, o sea, literal hacía horas que no parecía... Estaba muy tranquilito. Bueno, sigue tranquilito. La cosa es, cuando nosotros tenemos cargas emocionales en temas concretos, eso configura nuestra forma de viaje, ¿no? De elecciones, de interpretaciones, de gustos, de aficiones, de acciones, de pensamientos, ¿no? De creencias. Pero eso no nos resuelve la duda de qué es la verdad. Porque una cosa es la verdad subjetiva que nos hemos construido en base a experiencias, en base a información ajena, en base a reflexiones, a estudios, a experimentación, todo tipo de herramientas, ¿no? Para interpretar la realidad. Pero
luego, más allá de este ego subjetivo que nos hemos creado una idea del mundo, más allá de eso está el mundo, digo yo. O sea, el mundo está ahí fuera de nuestra burbuja, ¿o no? O el mundo está dentro y ya está, no hay nada afuera. No, porque el otro tiene un mundo distinto, entonces como mínimo hay otros mundos internos. Si hay otros mundos internos, si hay otras opiniones, otras culturas, otras interpretaciones de lo que tú interpretas de otra forma, es que hay una multirrealidad, es multifacética la realidad, no es uniforme. No es, mira, he comprobado esto, esto es así, ya está. Siguiente, esto es así, ya está, esto es así. Y ya está. Y siempre es fijo y eterno y nada cambia. No. En la vida, cuanto más viajas, cuanto más experimentas, cuanto más exploras, cuanto más hablas con gente distinta, etcétera, cuanto más lees libros, más ves películas, más juegas videojuegos, más restaurantes encuentras, te das cuenta de que la realidad la vas descubriendo todos los días con el paso de toda tu vida. Siendo un anciano, seguro que no conoces ni la mitad de cosas que existen. O sea, ¿crees que tu abuelo conoce todo lo que existe? Pero si ni la mitad de cosas existían cuando él era joven. O sea, me explico. La realidad constantemente se está desarrollando, desenvolupando, reconstruyendo, refabricando. Entonces, hay un factor que a veces nos impide entendernos, y es cuando se nos ha arraigado una carga emocional de un tipo a un tema y otra persona tiene otra carga emocional de otro tipo distinto a ese mismo tema. Y cuando sale ese tema, cada quien reacciona a su manera en base a su propio código, a su propia carga emocional, a su propia interpretación previa, registrada, almacenada, guardada, integrada, y pueden no estar de acuerdo. Pero la cosa es que quizás ninguno de los dos está viendo la realidad auténtica, solo su interpretación subjetiva. ¿Me explico? Subjetivo, para quien no lo sepa, es aquello que viene de dentro del individuo. Por ejemplo, tengo una opinión sobre un tema, pues seguramente es una opinión subjetiva, porque es mi opinión, en base a mi cerebro, a mis experiencias, a mis emociones, a mi percepción, a mi conocimiento. Y luego estaría la objetividad, que es lo que hay fuera. Es la verdad que está fuera de la subjetividad. El mundo externo. ¿Qué pasa? Hay muchos ilusos e incluso muchos intelectuales científicos muy ilusos que se creen que su opinión subjetiva, que sus experimentos, que sus comprobaciones, que sus matemáticas, que sus argumentos subjetivos describen el mundo objetivo. Y eso es falso. Cuando viene otra persona y experimenta, tiene unos resultados diferentes, tiene un razonamiento diferente, tiene unas conclusiones diferentes de ese supuestamente mundo objetivo, desmiente la objetividad. Se vuelve una subjetividad colectiva en todo caso, de un grupo de individuos, de personas o de áreas que pueden llegar a las mismas conclusiones juntos, pero que te viene otro y le salen otras conclusiones. Entonces no se puede imponer una objetividad realmente. Hay quienes dirían incluso que la objetividad es un mito, que no existe, porque solo pueden describirlo seres subjetivos. Me explico, por mucho que sean colectivos, igual que pasa con una cultura, con una religión, con una raza, con una escuela. Si todos enseñan lo mismo, aparentemente es objetivo, pero es una subjetividad colectiva. Bueno, el siguiente paso a tratar en este vídeo es que a veces tenemos que salir un poco de nuestra zona de confort, ya sea emocional, ya sea pues psicológica, ya sea intelectual, cognitiva, ¿no? Si queremos realmente encontrar la realidad, la verdad. Claro, si nos queremos quedar en nuestra burbuja, porque nos da más seguridad, más tranquilidad, pues es una elección, ¿no? De nuestro libre albedrío. Podemos elegir discutir con el otro, echarlo de nuestra vida, negarlo, invalidarlo y quedarnos con nuestra versión de la vida que nos hace sentir que es real, que es así,
siempre lo ha sido desde mis antepasados más antiguos que descifraron la vida misma, aún a día de hoy seguiré defendiendo con honor mi tradición, mi conocimiento, mi visión verdadera del mundo. Puedes elegir seguir esa senda, claro que sí. Quizás estás en lo cierto. Quizás todo el mundo está equivocado menos tú. Y no es una ironía, o sea, quién sabe si tú has alcanzado la verdad suprema y los demás no alcanzan a comprenderla, tal como lo haces tú, o tu línea religiosa, o tu línea filosófica, o tu linaje familiar. Quién sabe, quizás sois unos seres ascendidos. Pero, para la mayoría de mortales, tendemos a necesitar soltar un poco esas incrustaciones subconscientes, desapegarnos un poco de esas cargas emocionales para ver con un prisma un poco más amplio de las cosas, ver con más neutralidad. Porque a través de la neutralidad es donde conseguimos entrar en el reino de la lógica. Creo, a mi punto de vista, que para que algo se procese de forma lógica, para tener una conversación lógica, unos diálogos, unos argumentos, unas interpretaciones lógicas, tenemos que estar libres de cargas emocionales previas, de prejuicios, de herencias, de subculturas arraigadas en nuestra psique. Y eso no significa que los sentimientos y las emociones no sean válidas, al contrario, son la mitad de nuestro cerebro. Es una parte muy válida del ser humano y de explorar la realidad y el mundo y la experiencia humana. Pero creo que tenemos que aprender a organizar nuestra mente y nuestro corazón para abrirnos. Cuando nos abrimos, necesitamos neutralidad. ¿Por qué? Porque si no nos aterramos, o nos obsesionamos, o idolatramos, o odiamos. Nos vamos a los extremos cuando tenemos que enfrentar algo nuevo que no conocíamos previamente y no estamos en un estado de neutralidad. Pero cuando conseguimos abrirnos con neutralidad, podemos observar, podemos analizar, podemos interpretar, podemos decodificar la información de una forma mucho más sabia, mucho más, vale, palpable. Esto es así o esto lo estoy viendo yo así. Voy a explicarlo tal como lo estoy viendo, voy a exponer este hecho, voy a escuchar los argumentos del otro, no voy a estar a la defensiva, no voy a estar esperando a ver qué me dice para criticarlo o buscarle la falla a su argumento o desbancarlo o invalidarlo o destrozarlo. No, voy a escucharlo porque él también es un ser vivo, válido, valioso, como yo, que tiene una opinión, tiene una experiencia, tiene unos argumentos y quién sabe, quizás él ha vivido algo que le ha hecho entender al menos un punto en el que yo jamás había entendido porque yo no había tenido sus experiencias, no había tenido sus intereses, sus gustos, su atención, su vida. Al no tener yo la vida del otro y el otro tener una vida distinta, aunque sea con cosas puntuales, significa que el otro tiene partes de conocimiento, de energía, de cognición, que yo no tengo, que yo no he alcanzado a obtener. Y puedo nutrirme, puedo inspirarme de su experiencia. Por mucho que a primeras me parezca equivocada, o tóxica, o destructiva, o que va en contra de mis valores, si consigo discernir sus argumentos, su conocimiento, con neutralidad, pasan dos cosas. Una, no solamente que yo me pueda inspirar de su experiencia de vida, sino que yo también pueda aportarle mi experiencia de vida. Porque tú te crees que si alguien me habla de su experiencia de vida y yo le ataco, le humillo, le invalido, luego él me va a escuchar mi experiencia de vida, ¿crees que va a ser bien recibida mi opinión? Muy difícil. Uy, voy a tener que poner un momento de pausa. Ha habido un sonido. Voy a explorar. Ya está, ya he vuelto que el gatito que le había puesto su plato de comida encima de la mesa del comedor, mientras nuestra aspiradora automática estaba limpiando la casa,
y pues ha tirado el plato de comida. No pasa nada, lo he recogido un momento. Ya está. ¿Por dónde iba? Que es importante que si queremos realmente descubrir la verdad, la realidad del mundo, o por lo menos crear unas conexiones más sanas, unas conexiones de mayor comprensión, de mayor conexión, pues es importante que tengamos presente, porque a veces está tan incrustado en nuestro subconsciente que ni lo percibimos, ni lo procesamos, que tenemos cargas emocionales. Entonces, es una invitación a la reflexión, a la introspección, a la autoobservación, autoconocimiento, de cómo en determinados temas, tú, yo, el vecino, tenemos una especie de preinterpretación, preopinión, predisposición a actuar o a sentir de determinada forma cuando nos hablan, nos plantean, nos abren el debate, el tema, el argumento de alguna cosa, ¿sabes? Y que la mejor opción para dialogar sanamente, pues no es con ningún extremo, no es con ningún... Hablas de este tema, pues te odio. O hablas de este tema, pues estoy obsesionado contigo. No, ninguno es sano. Hablas de este tema, ¿vale? ¿Qué opinas? ¿Opinas eso? Yo opino esto otro. ¿Cómo podemos crecer los dos o crear un puente o enseñarnos para ver una perspectiva más amplia? ¿No? No sé, creo que la humanidad, por ejemplo, ha tenido millones de microguerras en sus comunidades, posicionándose en un bando o en otro. Pero es que ese bando y ese otro bando no han aparecido de la nada. Son construcciones mentales, son construcciones de experiencias, son construcciones de intereses, de interpretaciones, y que podemos alcanzar la paz si vamos solucionando esas microguerras de microcosas, de temas concretos, puntuales, de pequeñas cuestiones cotidianas, e ir abarcando cada vez más cosas más importantes, más grandes, más globales, para fomentar una humanidad unificada, pero no a la fuerza, no a la imposición, no a una tiranía de tenéis que estar en paz porque si no os mataremos. No, sino hemos encontrado la paz porque nos hemos abierto a la comprensión, ha florecido nuestro corazón y nuestra alma se ha conectado al resto de almas. Ahora tenemos una sociedad que busca un bienestar colectivo porque favorece nuestro propio bienestar y co-construimos un mundo ideal para todos con nuestras pequeñas aportaciones diarias, nuestras conclusiones, nuestro aprendizaje constante, nuestra autogestión emocional, agrícola, económica. Uy, ¿esta mano? ¿Qué hace? Me está tapando la pantalla. ¿Por qué haces esto, mano? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna cosa que decir? ¿Tienes algo que aportar a este vídeo? ¿Quieres que no vea? ¿Por qué no quieres que vea? ¿Qué no quieres que vea? ¿Tienes miedo de que vea algo? ¿No quieres que hable? ¿Por qué no querías que hablara? ¿Hay algo que no puedo decir? ¿Por qué? Misterioso. Eso me ha dejado reflexionando.